Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez que tenemos la vida eterna, tenemos la oportunidad de estar exponiéndonos a la palabra de Dios. Así que abran por favor la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto, Dios Hijo es quien lo ejecuta, Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta sinfonía debe estar tocando en nuestro marco de referencia, centro de memoria, para que estemos funcionando, saboreando el programa divino. Y para tener el privilegio de metabolizar el punto de vista divino al cual vamos a estar expuestos, asegurémonos que estamos primero en comunión con Dios. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das todos los días de exponernos a tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a observar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y el Evangelio, que es Evangelion, las buenas noticias, es la información más importante que fluye las 24 horas. Y por eso tenemos aquí Hebreos 3, 13, 15. Entre tanto que se esté diciendo este día, si ustedes oyen, y si ustedes oyen es a través del aparato de la gracia para la percepción, si ustedes oyen su voz, que es la palabra de Dios, no continúan endureciendo sus corazones. Y esto es para aquellos que ya hayan nacido de nuevo. Pero para nacer de nuevo, entonces se requiere el Evangelium, que lo hemos observado, pero no debemos olvidarlo. Evangelium es buenas noticias. Las buenas noticias de la liberación de la condenación. Y todo esta manjar ya lo hemos saboreado, pero nos vamos a donde nos quedamos en nuestra sesión anterior, que fue cuando estábamos viendo en lo que se refiere al mensaje. El mensaje es: cree en Señor Jesucristo y serás salvo. Y en el tiempo de Pablo, la dispensación del gran experimento poder de la unión hipostática ya era historia, ya había sucedido. Jesucristo ya había sido juzgado por los pecados del género humano. Sin embargo, todos del Antiguo Testamento tenían la oportunidad de exponerse a el evento del Cordero sin mancha, que iba a quitar los pecados del género humano. Y en cada generación va a haber la información. Moisés, por ejemplo, Moisés habló acerca de que la salvación no está en los cielos, no está en el cielo. Deuteronomio 30:12. Y Pablo cita Romanos 10:6. En Deuteronomio 30:12 dice: esta salvación por fe no está en el cielo, para que tú digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnosla y hacérnosla oír, a fin de que
la guardemos. Romanos 10:6. Pero la rectitud que es por la fe es el producto de haber nacido de nuevo. Pero la rectitud que es de la fe, no digas o pienses en tu corazón, ¿quién descenderá del cielo también? Esto es para hacer descender a Cristo del cielo. No es necesario hacer descender a Cristo del cielo. Cada miembro de la familia real tiene la oportunidad de, habiendo nacido de nuevo, funcionar como embajador, y cada miembro del género humano, habiendo nacido muerto espiritualmente, dicótomo, con una naturaleza de pecado, tiene la oportunidad de buscar a Dios. Y cuando busca a Dios, va a tener la oportunidad de creer en Cristo. Y cada generación ha tenido la información. Amós, por ejemplo, habló acerca de que la salvación no está en el Seol o en el Hades, y lo presentó en Amós 9:2, que Pablo cita en Romanos 10:7. El alma de Jesucristo no tiene que regresar del Hades, porque la salvación fue completada con la resurrección del alma humana de nuestro Señor del Hades durante la dispensación del gran experimento, poder de la unión hipostática. Y por eso no podemos olvidarnos constantemente del Tetelestai. Todo está consumado para que los del Antiguo Testamento tuvieran la oportunidad de nacer de nuevo. Y todo está consumado para que los del Nuevo Testamento tengan la oportunidad de nacer de nuevo y crecer espiritualmente. Romanos 17. Entonces, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para levantar a Cristo de entre los muertos. La salvación está ahora más cerca que el cielo o que el Hades. Está tan cerca como tu boca y tu corazón. La boca pertenece al cuerpo humano. El corazón pertenece al alma humana. Pablo demuestra todo esto citando Deuteronomio 30:14 en Romanos 10:8. Y en Deuteronomio 30:14 dice, pero la palabra, que es la doctrina bíblica, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Por lo tanto, cree en Jesucristo y serás salvo. Y lo impresionante de todo esto es que ha estado disponible para cada generación, no importa dónde vivan, cuánto tengan o cuánto no tengan. No importa la dispensación. Romanos 10:9. Si tú reconoces en tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Basado en lo que Amós presentó. Y ahí la conjunción griega hoti introduce el discurso indirecto. Romanos 10:9. Es el reconocimiento del Señor, de nuestro Señor, cuando exclamó Adonai Elohenu, que es creer y reconocer. Y estas son dos caras de la misma moneda. Porque cuando tú crees en Jesucristo, entonces le dices a Dios Padre que has creído. Por lo tanto, creer y reconocer o confesar es la misma cosa. Es el
reconocimiento a Dios Padre de que crees en su Hijo muy amado, en quien tiene complacencia. Y la expresión de fe va hacia el Padre, no a otras personas. La salvación está disponible. Y está tan cerca como nuestra boca y nuestro corazón. Si la salvación estuviera en el cielo, entonces sería inalcanzable. En la tierra sería inalcanzable. Si la salvación estuviera en el Seol o en el Hades, que es lo que acabamos de ver. La salvación es una transacción entre tú y Dios Padre. Y por lo tanto, debe ser expresada a Él. La fe en Jesucristo se origina del lóbulo derecho, de la mente, de lo que estamos pensando, del lóbulo derecho del alma, que se presenta como el corazón, pero no es el corazón físico que palpita, el corazón es presentado también como la mente, donde está el marco de referencia, centro de memoria, centro de categorías. La boca, por otro lado, se utiliza para la expresión del pensamiento. Y la boca enuncia con palabras los pensamientos del lóbulo derecho del alma. La salvación es un asunto privado entre el individuo y Dios. Dios el Padre envió al Hijo y Dios Hijo ejecutó la salvación en la cruz. Dios Espíritu Santo hace claro el Evangelio bajo la doctrina de la gracia común. Por lo tanto, en respuesta a comprender el asunto de las buenas noticias del Evangelio, uno simplemente cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo y será salvo. Tan sencillo para ser liberado de la condenación. La expresión de fe en Jesucristo en la privacidad de tu alma es dirigida no hacia otras personas, no hacia un grupo religioso, es dirigida hacia Dios. La boca es utilizada para expresar el concepto de la enunciación de palabras. El anuncio público y la declaración abierta a la gente no es el modo de salvación, eso sería obras. Y ese no es el significado del versículo. Después de la salvación, una persona suele dar testimonio, que es testificar, dar testimonio de Jesucristo. Pero tal testificar no es el modo de salvación, es el resultado de la salvación. Tenemos la oportunidad de funcionar como embajadores, presentando que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única. Y ese puede ser el momento más extraordinario e importante de la vida de un ser humano que lo esté escuchando. Diversas funciones, como el llamamiento al altar, se convierten en salvación por obras. Salvación por pasar por un aro psicológico y por lo tanto es otra cosa que no es salvación. El objeto de la fe es Jesucristo. Y la creencia en el objeto se expresa mediante un sistema de percepción no meritorio que se llama la fe, dirigida hacia Dios Padre.
confesamos a Dios Padre que acabamos de creer en Jesucristo. Ese es el primer momento de entrada al programa divino. Pablo está enseñando a los judíos que la frase hebrea de Deuteronomio Adonai Eloheinu Adonai Echad es Jesucristo. La palabra Kurios o Señor es equivalente a la confesión de Israel en Deuteronomio 6:4. Así que la salvación está cerca de ti como tu boca, la cual reconoce a Dios Padre que Jesucristo es Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ahora, así como cualquier miembro del ser humano nace de nuevo, asimismo, los judíos en la era de la Iglesia deben mirar hacia atrás a la dispensación del gran experimento poder de la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera. En lugar de regresar a la ley para ganar la aprobación de Dios, los judíos están regresando a la ley, a la dispensación equivocada, y cuando lo hacen, están funcionando en una forma distorsionada. Los judíos entonces, en la generación de Pablo, querían usar la ley mosaica como instrumento de salvación y depender de su rectitud por obras. Pablo los desafía a creer en Jesucristo para salvación y depender de la rectitud imputada de Dios. En otras palabras, la rectitud por obras y la justicia o la rectitud por fe son mutuamente excluyentes. Solamente fe en Jesucristo, tal y como Él se ha manifestado en cualquier dispensación e idioma, salvará. En cualquier idioma, en cualquier dispensación. Toda fe viene de el lóbulo derecho del alma. Los lóbulos derechos de los judíos estaban más cerca de ellos que la ley mosaica, por la cual buscaban justificación. Sin embargo, a través de su lóbulo derecho y de su boca podían hacerlo, en lugar de andar buscando la justificación. Rectitud por fe está mucho más cerca de cualquier individuo que cualquier sistema de obras por el que la persona intente ganar la aprobación de Dios. Y esta es una expresión normal de estar funcionando fuera de comunión, como no creyente o creyente fuera de comunión. Porque hay muchos nacidos de nuevo, creyentes, que tienen prácticas religiosas a través de no estar funcionando dentro del programa divino. Porque en la plenitud del Espíritu, lo único que vamos a querer es exponernos a la palabra de Dios. No andar buscando la aprobación de Dios. En la religión, el evento es para buscar la aprobación de Dios a través de ciertas posturas y ciertas frases, etc. Así que el punto de Pablo a los judíos es que la boca y la mente están más cerca de ellos que la misma ley mosaica. Nadie se salva por guardar la ley o cualquier otro sistema de obras, sino por fe en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo.
Una fe que se origina del lóbulo derecho del corazón y es expresada o anunciada por la boca. La confesión es sencillamente la fe volteada de su lado anverso de la moneda a su lado reverso. Y ahí la confesión se está refiriendo a citarlo. La salvación eterna siempre ocurre la mismísima primera vez que alguien cree en Jesucristo. La salvación nunca se puede perder. En ese momento, en el momento en que creemos en Cristo, somos liberados de la condenación para toda la eternidad. Y esa persona viene a estar identificada con el Rey de Reyes y Señor de Señores a través del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es identificación. Romanos 10:10. Porque con la mente se cree, resultando en rectitud. Y con la boca se reconoce, resultando en salvación. Se expresa. Romanos 10:10. Da el orden cronológico de la salvación. Pablo reitera ahora el concepto de su orden cronológico. Primero viene la fe en Jesucristo. Luego su reconocimiento. Su reconocimiento a Dios en pensamiento o en palabras. El orden se invierte ahora para dar la verdadera secuencia de causa y efecto. Y el efecto es la liberación de la condenación. La función del corazón o lóbulo derecho en el creer es un tipo de pensamiento no meritorio. En la fe, el objeto tiene el mérito, no el sujeto. La imputación de la rectitud de Dios ocurre como resultado de creer en Cristo. En el instante de creer en Cristo, recibimos la imputación de la rectitud de Dios. Es una de las 40 cosas que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación. 39 irrevocables y un revocable. El revocable es la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino y en esa forma estar liberando el tiempo. Nosotros liberamos el tiempo a través de la plenitud del Espíritu. Entonces, Romanos 10:10, porque con la mente, no con la muerte, con la mente se cree, resultando en rectitud, y con la boca se reconoce, resultando en salvación. Y la boca se está refiriendo a una expresión mental o labial. Romanos 10:10, entonces, nos presenta ese orden cronológico, en donde el reconocimiento viene a ser una realidad. La función del corazón o del lóbulo derecho del alma en el creer es un tipo de pensamiento no meritorio. Es un tipo de pensamiento no meritorio por el cual nosotros venimos a expresar nuestra fe. En la fe el objeto tiene el mérito, no el sujeto. La imputación de la rectitud de Dios ocurre como resultado de creer en Cristo. Es una de las 40 cosas. Ahora, la función entonces de el corazón es la función de la mente.
porque es con la mente que creemos y con la mente también expresamos. Cuando dice la confesión de la boca de Cristo como Jehová, Señor, se refiere simplemente a la enunciación de palabras. Y esto es compatible con Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, por un regalo, ustedes han sido salvados en el pasado, con el resultado de que continúan salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Ahora, la información de la salvación es la información más importante y nunca podemos cansarnos de su repetición. Lo importante es que la liberación de la condenación es el producto de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a ser nuestro Salvador. Ahora, el anuncio público de tu fe en Cristo a las personas no es un requisito para la salvación. No confundas medios y resultado, causa y efecto. Este pasaje fue dirigido de forma específica a los judíos que trataban de ser salvos por guardar la ley. El punto de Pablo era que la fe en Cristo y la salvación eterna están más cerca que la ley mosaica. Y por eso el verbo homologeo siempre es utilizado de forma no meritoria. Es utilizado para la salvación, para la confesión de los pecados a Dios. Homologeo. Y homologeo se utiliza para la mecánica de la salvación. En Romanos 10, 9 y 10, donde reconoces a Dios Padre que has creído en Cristo. Entonces, homologeo se usa también en 1 de Juan 1:9 para reconocer tus pecados ante Dios. Cita. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Y siempre está dirigida hacia Dios, no hacia un individuo. No le cites tus pecados a un individuo, se los citas a Dios. Dios Padre es quien en realidad imputó nuestros pecados a Cristo en la cruz y Él es quien los juzgó. Así que cuando creemos en Cristo, expresamos esa fe a Dios Padre, quien juzgó nuestros pecados en su Hijo muy amado. Y cuando cometemos pecados, después de la salvación, simplemente lo reconocemos. Pues estos ya fueron juzgados. Y nos perdona porque Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios Padre porque Él es quien los juzgó.
Ahora, el punto de Pablo en el contexto es que los judíos no pueden ser salvos por guardar la ley, sino por fe en Jesucristo. La salvación no está en el cielo. Por lo tanto, no es inalcanzable. La salvación no está al otro lugar del mar o en el Hades. Por lo tanto, no es inalcanzable. La salvación no es por guardar la ley mosaica, sino por la fe personal en nuestro Señor. Si fuera por guardar la ley mosaica, nadie podía ser salvo. Por lo tanto, la salvación está más cerca de los judíos que la ley mosaica. Y esto se debe a que el cuerpo del judío, representado por su boca, y la mentalidad del judío, representada por su lóbulo derecho, está más cerca de él que la ley. Por eso es que dice que con la boca y con el corazón. Por lo tanto, el judío tiene que ir a la ley para la salvación. Nunca. El judío no tiene que ir a la ley para la salvación, sino a algo mucho más cercano. ¿Y qué está más cercano? Su lóbulo derecho, donde puede pensar en términos de fe, y su boca, donde puede expresar su fe. La boca es utilizada porque con la boca se expresa. Romanos 10:11. Porque la Escritura dice en Isaías 28:16, todo aquel que cree en él no será decepcionado, no será avergonzado. Romanos 10:12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será liberado, salvo, liberado de la condenación. A través del sistema de percepción no meritorio y de la expresión, lo que se cree, entonces, con el corazón y con la boca. Entonces, invocar a Él es una metáfora de la fe, ya que todas las metáforas de fe son no meritorias. Otras metáforas de la fe son comer, beber, pasar por una puerta, seguir como ovejas, porque esas son no meritorias. Romanos 3:27. Romanos 3:27. ¿Dónde pues entonces, dónde pues está la jactancia? Que es el producto de las habilidades de la arrogancia. Pues está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás. Más bien por la ley de la fe. Cree en Jesucristo y serás salvo. Hacer a Cristo Señor de tu vida para la salvación. Hacer algún tipo de compromiso para la salvación. Invitar a Cristo a tu corazón para la salvación. Levantar la mano para la salvación.
caminar por un pasillo para la salvación, ser bautizado para la salvación, hacerte miembro de una iglesia para la salvación. Esas son puras funciones meritorias. Hacer a Cristo Señor de tu vida es el evento que lleva a la salvación. Romanos 3:28. Porque nosotros mantenemos que una persona es justificada por fe, totalmente aparte de las obras de la ley. Romanos 3:29. La justificación es por fe. Cree en Jesucristo y será salvo. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. No es también de los gentiles. Por supuesto, también lo es de los gentiles. Romanos 3:20. Siendo que Dios es único, ¿quién justificará al incircunciso y al circunciso? Siendo que Dios es único, ¿quién justificará al circunciso? Por su fe. Es Dios. ¿Quién justificará al circunciso por su fe? Porque el evento de la circuncisión fue el producto de la fe. Y al incircunciso también lo justificará por la fe. Y esa es la diferencia que se hacía entre el judío y el gentil. El judío era circunciso y el gentil era incircunciso, pero los dos eran justificados por Dios y son justificados por Dios el día de hoy por la fe. Romanos 3:20, no por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Pues a través de la ley es el conocimiento del pecado, o sea, a través de la palabra de Dios es el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino a través de la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús, precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Ha sido o será justificada. La salvación, la liberación de la condenación por guardar la ley representa todos los sistemas de salvación por obras. Ningún sistema de salvación por obras es aceptable para Dios. Lo único aceptable es la expresión de fe. Cree en Jesucristo y serás salvo. Y al creer en Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de ser receptores de la rectitud de Dios. Aunque continuamos con nuestra naturaleza a la caída. Y todos los días vamos a pecar. Pero todos los días tenemos la oportunidad, mientras estamos vivos, de marcar el número de emergencia y regresar a la plenitud del Espíritu. No importa lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho. Tenemos que estar orientados al propósito para el que estamos vivos. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad y la verdad los harán libres,
para crecer, crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y el crecer en gracia y es el estar apropiándonos de todo el programa divino a través de lo que estamos haciendo. Pero podemos estar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y podemos estar exhalando el punto de vista divino que hayamos inhalado. Entonces, de ahí la importancia de la gracia. Porque por gracia, por un regalo, es un regalo para nosotros. A través de lo más costoso que ha habido. Que es el pago de los pecados. Pero recordando siempre ese tetelestai, para no estar haciendo penitencia o buscando la aprobación de Dios, sino estar liberando el tiempo. Porque por gracia, por un regalo, ustedes han sido liberados en el pasado, con el resultado de que continúan liberados por medio de la fe. Y esto, referencia a la salvación, no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Efesios 2:9, no por obras entonces, para que nadie se gloríe. Nosotros no trabajamos para obtener la liberación de la condenación ni la aprobación de Dios. Y es por eso es tan extraordinario el evento al que tenemos acceso para estar continuamente refrescando toda esta información. Porque nosotros no trabajamos para obtener nuestra salvación. No la podemos perder. No podemos hacer nada para perderla. Lo importante es que nosotros tenemos la oportunidad de creer en Cristo. Y al creer en Cristo, obtenemos la salvación. Cree en Jesucristo y será salvo. Ahora los judíos deben mirar hacia atrás, los judíos del día de hoy. Deben de mirar hacia atrás a la dispensación de la unión hipostática, en donde un judío fue crucificado para que Dios Padre le vaciara sus pecados. Y ellos tengan la oportunidad de nacer de nuevo. Entonces los judíos deben mirar hacia atrás a la dispensación de el gran experimento poder de la unión hipostática, en vez de la dispensación de Israel para la salvación. Porque en Israel la salvación era viendo hacia adelante al Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Eso era para los judíos del Antiguo Testamento, pero para los judíos del Nuevo Testamento es para que miren para atrás. Y tengan la oportunidad de confesar a Dios, a Adonai Elohenu, Adonai Echad, que han creído en Cristo. Pero como no creyentes, no se dan cuenta de que Adonai, el Señor,
ha comprado ya su salvación, para que ellos a través de la fe tengan la oportunidad de exponerse a toda esta información. Por lo tanto, los judíos deben de mirar hacia atrás a la dispensación del gran experimento poder de la unión hipostática, en donde un judío fue crucificado para pagar los pecados de los judíos de hoy, de los judíos de mañana, de los judíos de ayer y de los gentiles. Todos los pecados pagados. Y como no creyentes, tienen la oportunidad entonces de confesar a Dios, a Adonai Elohenu, Adonai Echad. Pero como no creyentes, no se dan cuenta de que Adonai, el Señor, de Deuteronomio 6:4, es Jesucristo. Hasta que tengan fe en Jesucristo, su confesión es un ritual sin realidad. Es adoración sin doctrina, sin contenido bíblico, que es uno de los mayores desastres de todos. Ahora, como creyentes, los judíos cumplirán Romanos 10, 9 y 10, que observamos. La salvación está más cerca del judío que la ley mosaica. Lo único que tienen que ver es ver hacia atrás a la dispensación anterior. La salvación está más cerca de ti que cualquier sistema de obras que hayas intentado para obtener vida eterna. Cree en Jesucristo y serás salvo para toda la eternidad. No nos damos cuenta del impacto, de la importancia. Somos liberados para toda la eternidad. Pero continuamos vivos con un propósito particular. Y el propósito particular es para crecer en orientación al plan de Dios. Crezcan en gracia y en orientación. Y la orientación tiene que ver con el programa de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios. Y habiendo nacido de nuevo, tenemos la oportunidad de funcionar como lo que somos para Dios. De otra forma, vamos a funcionar como lo que somos para nosotros y para otros. Y por eso el Evangelio son las buenas noticias. Las buenas noticias tienen que ver con el programa divino que hemos estado observando. El programa de las buenas noticias. Por lo tanto, el responder a las buenas noticias lleva a la liberación de la condenación. Hebreos 3:13. Así pues, salgamos a su encuentro, fuera del campamento, llevando su aprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por eso la muerte debe ser un momento fascinante. Fíjese que se va a morir en media hora. Híjole, que a todo dar. Muchas gracias. Pero para que eso sea posible, tenemos que estar exponiéndonos a la palabra de Dios cada 24 horas. De otra forma, nos vamos a exponer a todas las expresiones de nuestra naturaleza de la caída. Por eso, Evangelion son las buenas noticias. Y las buenas noticias tienen que ver con el programa divino para funcionar
no como lo que somos para nosotros, sino como lo que somos para Dios. Y en Romanos 4:1, ¿qué diremos entonces? Que Abraham, nuestro padre, según la carne, ha encontrado. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Y todos nos vamos a jactar en algún punto de algo que hicimos o de algo que no hicimos. Pero no, aquí no hay tiempo para jactarnos. Aquí el único tiempo que hay es para inhalar y exhalar el punto de vista divino. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue acreditado a su cuenta por rectitud. La rectitud de Dios le fue imputada a Abraham y le ha sido imputada a millones y millones y cientos de millones. Y el día de hoy, el evento más importante de la historia, sigo repitiéndolo porque todos nos excitamos con eventos. El evento más importante de la historia es cuando un miembro del género humano cree en Jesucristo. En medio de la tormenta, o en medio del desierto, o en medio del paraíso. Romanos 4:3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Entonces, creyó Abraham y le fue acreditado a su cuenta por rectitud. Romanos 4:4. Ahora, para el que trabaja para la salvación, su salario se le calcula no en las bases de la gracia, sino en las bases de deuda. Y todos en algún punto vamos a trabajar para la aprobación de Dios. Y eso es lo único que estamos acumulando, es deuda. Aquí no estamos para ganar la aprobación de Dios. Aquí estamos para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Romanos 4:6. Como también David habla de la bendición, de los beneficios que vienen sobre el hombre y la mujer a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, a quien Dios ama, azota y disciplina. Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Todo está pagado. Romanos 4:9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contado por rectitud. Justicia de Dios ejecuta. Segundo. Entonces, y toda esta sinfonía continúa, ¿okay?, para que la metabolicemos y la podamos saborear y continuar creciendo. Y ese crecimiento espiritual nos lleva a el amor personal por Dios y el amor impersonal por el género humano. Y con eso terminamos esta sesión. Gracias, Dios Padre, por el regalo que nos das cada 24 horas de mantenernos vivos para continuar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Lo pedimos en su nombre. Amén.